Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de chismecito del bueno, que su copyright que les encanta. Hoy vamos a sumergirnos en un drama, una controversia, un culebro superíndice 3N digno de las mejores telenovelas turcas. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael y específicamente de ese rumor que circula con tanta fuerza. ¿Kerem le pidió superíndice 3 a Hande que saliera de la Casa Rosa? Su copyright que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, porque la verdad es que el tema ha dado mucho de copyright hablar en redes sociales. Asu que prepun rense una taza de café copyright, a como superíndice 3 dense en su sillo superíndice 3N favorito, porque vamos a analizar a fondo toda la situación superíndice 3N, separando la verdad de la ficción superíndice 3N. Y tratando de entender copyright es lo que realmente pasó superíndice 3, o esto pasando entre estos dos talentosos actores. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con chismecitos jugosos, anuncios emocionantes y contenido exclusivo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. A su YouTube les avisaru cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora empecemos. Para entender este drama, tenemos que retroceder un poco y recordar la historia de amor que surgió superíndice 3 entre Kerem y Hande durante las grabaciones de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, o Love is in the air, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, y esa química pronto se trasladó superíndice 3 fuera del set. Se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación superíndice 3N era pública, compartían momentos juntos en redes sociales, viajaban juntos, se mostraban muy enamorados. Era la fantasía hecha realidad para muchos fans que más menos aban con que su amor de ficción superíndice 3N se volviera real. Y es que, seamos honestos, copyright N no se dejó superíndice 3 seducir por la magia de Eda y Serkan. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, conquistando corazones en cada rincón superíndice 3N del planeta. La historia de amor entre una florista más menos adora y un arquitecto frío y calculador era simplemente irresistible. Pero ese ayu de la trama, lo que realmente enganchó superíndice 3 al público fue la conexión superíndice 3N palpable entre Hande y Kerem. Se notaba que había algo ese que actuación superíndice 3N entre ellos, y eso, amigos míos, es lo que vende. La noticia de su relación superíndice 3N fuera de la pantalla fue recibida con una euforia indescriptible por parte de los fans. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, los embajadores del amor verdadero. Cada foto, cada comentario, cada aparición superíndice 3N pública era analizada al detalle, buscando pistas sobre su felicidad y su futuro juntos. Los fanfics proliferaron, los edits inundaron las redes sociales, y la esperanza de un felices para siempre se convirtió superíndice 3 en una obsesión superíndice 3N colectiva. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de amor y felicidad terminó superíndice 3 por explotar. Después copyright de un tiempo los rumores de una posible ruptura empezaron a circular con fuerza. Ya no se les veo a juntos, dejaron de compartir fotos en redes sociales, y la tensión superíndice 3N entre ellos era palpable, al menos para los observadores. Finalmente la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3, y la noticia de su separación superíndice 3N dejó superíndice 3 a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto. El shock fue generalizado. Superíndice 3 ¿mo era posible que el amor que parecua tan su superíndice 3 lido se hubiera desvanecido? Las teorías conspirativas empezaron a florecer, que si había terceros en discordia, que si la presión superíndice 3N medio tica era insoportable, que si sus agendas profesionales eran incompatibles. Cada uno tenía su propia versión superíndice 3N de la historia, pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta copyright había pasado realmente entre ellos. Ahora bien, copyright tiene que ver la famosa Casa Rosa en todo esto? Bueno, es donde la historia se pone de ese interesante. La Casa Rosa es supuestamente una casa que Kerem Bürsin compró superíndice 3 o alquiló superíndice 3 para con diéresis copyright L y Hande, un lugar que simbolizaba su amor y su futuro juntos. Era, digamos, su nido de amor, el lugar donde planeaban construir una vida juntos. La idea de que Kerem le pidiera a Hande que se fuera de la Casa Rosa implica,
obviamente, una ruptura definitiva y quizás no en los mejores tu copyright minos. La existencia de esta casa nunca fue confirmada oficialmente por ninguno de los dos. Sin embargo, la idea de que tuvieran un refugio privado, un lugar donde escapar del ojo público y ser simplemente Kerem y Ande, era algo que encajaba perfectamente con la imagen que proyectaban como pareja. Se rumoreaba que estaba ubicada en un lugar tranquilo y apartado, rodeada de naturaleza y decorada con un estilo romántico y acogedor. Algunos incluso se aventuraron a describirla con detalles, mencionando un jardín lleno de flores, una chimenea crepitante y una vista impresionante al mar. Pero aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Mucho de lo que se dice en redes sociales, en foros de fans y en la prensa del Corazu Superíndice 3N, son especulaciones, rumores y versiones sin confirmar. No hay una declaración Superíndice 3N oficial por parte de Kerem ni de Ande que confirme que la Casa Rosa existe Superíndice 3, que vivieron allí juntos, ni mucho menos que Kerem le pidió Superíndice 3 a Ande que se fuera. En el mundo del espectáculo, la lunea entre la realidad y la ficción Superíndice 3N es a menudo muy difusa. Los personajes que interpretan los actores pueden llegar a influir en su vida personal, y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. En el caso de Kerem y Ande, la presión Superíndice 3N de mantener viva la magia de Senu con diéresis al cap, fuera de la pantalla debió Superíndice 3 ser enorme. Y es posible que en algún momento, esa presión Superíndice 3N haya terminado por afectar su relación Superíndice 3N. Entonces, ¿de du Superíndice 3 deviene todo este rumor? Bueno, como les dije de la especulación Superíndice 3N. Los fans, al ver el fin de la relación Superíndice 3N, empezaron a atar cabos y a construir una narrativa que, aunque pueda ser atractiva y dramática, no necesariamente refleja la realidad. Es muy fácil crear historias en torno a figuras públicas, especialmente cuando hay una base de fans tan grande y apasionada como la que tienen Kerem y Ande. La imaginación Superíndice 3N de los fans puede ser muy poderosa. Son capaces de crear mundos enteros alrededor de sus ídolos, construyendo relaciones imaginarias y proyectando sus propios deseos y fantasías en ellos. En el caso de Kerem y Ande, muchos fans se negaron a aceptar su separación Superíndice 3N, y siguieron aferrándose a la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N. La historia de la Casa Rosa, con su carga de simbolismo romántico, se convirtió Superíndice 3 en una especie de ancla para esa esperanza. También copyright N es importante recordar que la prensa del Corazu Superíndice 3N, tanto en Turquía como en otros países, a menudo se alimenta de este tipo de rumores y especulaciones. Las revistas y los programas de televisión Superíndice 3N necesitan generar contenido, y las historias de amor y desamor de las celebridades siempre venden. Así que no es raro que exageren los hechos, inventen detalles y creen dramas donde no los hay. Los tabloides turcos son famosos por su sensacionalismo y su falta de escrúpulos. A menudo publican noticias sin confirmar, basándose en fuentes ANU Superíndice 3 ni más y rumores infundados. Su objetivo principal es generar controversia y aumentar las ventas, sin importar el daño más menos o que puedan causar a las personas involucradas. En el caso de Kerem y Ande, es muy probable que hayan sido víctimas de este tipo de periodismo amarillista. Dicho esto, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que algo de verdad haya en todo este rumor. Es muy probable que Kerem y Ande hayan compartido un hogar, ya sea alquilado o comprado, durante su relación Superíndice 3N. Es lo normal en una pareja que estuvo enamorada y que planea un futuro juntos. Y también copyright N es posible que tras la ruptura, haya habido conversaciones difíciles sobre que copyright N se quedará con la propiedad, o CU Superíndice 3 mo se dividirán los bienes. Las rupturas son siempre complicadas, especialmente cuando hay bienes materiales involucrados. Es posible que Kerem y Ande hayan tenido que lidiar con cuestiones legales y financieras, además del dolor emocional de la separación Superíndice 3N. Y es comprensible que hayan querido mantener estos detalles en privado, lejos del escrutinio público. Pero de agua decir que Kerem hecho Superíndice 3 a Ande de la Casa Rosa, hay un trecho muy grande. Es una afirmación Superíndice 3N muy fuerte, que implica una actitud negativa y desconsiderada por parte de Kerem, y no hay ninguna prueba que respalde esa acusación Superíndice 3N. Es fácil caer en la tentación Superíndice 3N de juzgar y criticar a las celebridades, especialmente cuando su vida personal se convierte en un espectáculo público.
Pero es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propias razones para tomar las decisiones que toman. No tenemos derecho a juzgarlos sin conocer todos los hechos. Además, que tener en cuenta que tanto Kerem como Ande son personas muy reservadas con su vida privada. No suelen hablar abiertamente de sus relaciones ni de sus problemas personales. Asu que es muy poco probable que alguna vez sepamos la verdad completa sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos y sobre la famosa Casa Rosa. Su discreción superíndice 3n es comprensible, dado el nivel de atención superíndice 3n medio tica que reciben. Es probable que hayan aprendido a proteger su intimidad a toda costa, evitando dar detalles sobre su vida personal que puedan ser malinterpretados o utilizados en su contra. Y es algo que debemos respetar. Lo que sabemos con certeza es que ambos han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, y ha seguido cosechando con diéresis copyright citos. Kerem también copyright N ha estado trabajando en nuevos proyectos, y se le ha relacionado sentimentalmente con otras mujeres. Ambos parecen estar enfocados en su trabajo y en su futuro, dejando atrás el pasado. Su capacidad para seguir adelante después copyright S de la ruptura es admirable. Demuestra que son personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y seguir persiguiendo sus sueños más menos os. Y es algo que deberíamos celebrar. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿Kerem le pidió superíndice 3 a Ande que saliera de la Casa Rosa? La respuesta corta es, no lo sabemos. No hay evidencia su superíndice 3 lida que respalde esa afirmación superíndice 3n. Es posible que haya algo de verdad en el rumor, pero también copyright n es muy probable que sea una exageración superíndice 3n, una invención superíndice 3n o una interpretación superíndice 3n superíndice 3 de los hechos. En definitiva, la historia de la Casa Rosa es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo importante es no dejarnos llevar por el drama y la controversia, y recordar que detrás de cada rumor hay personas reales con sentimientos reales. Lo que podemos decir es que la historia de amor entre Kerem y Ande fue real, intensa y muy mediática. Su ruptura fue dolorosa para muchos fans, y ha generado todo tipo de especulaciones y rumores. Pero al final del dúo lo importante es recordar que ambos son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad. En lugar de alimentar el drama y la controversia, deberíamos enfocarnos en celebrar su talento y en apoyar sus proyectos futuros. Dejo copyright moslo seguir adelante con sus vidas, sin juzgarlos ni criticarlos. Al fin y al cabo, solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente pasó superíndice 3. Y bien amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya ayudado a entender mejor toda esta situación superíndice 3n. Recuerden que la información superíndice 3n que les he dado es basada en lo que se ha publicado en diferentes medios, pero siempre hay que tomarla con pinzas y no creer todo lo que se dice. En resumen, la historia de la Casa Rosa es un rumor que circula con fuerza, pero que no tiene una base su superíndice 3 lida. Es muy probable que sea una exageración superíndice 3n o una invención superíndice 3n, pero también copyright n es posible que haya algo de verdad en u con diéresis copyright l. Lo importante es no juzgar ni criticar a Kerem y Ande y dejarlos seguir adelante con sus vidas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantará saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Creen que la Casa Rosa existió superíndice 3? ¿Piensan que Kerem le pidió superíndice 3 a Ande que se fuera? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me gusta mucho leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante, los invito a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos vídeos interesantes y divertidos preparados para ustedes. No se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden el chismecito con responsabilidad. Caraguiño.